Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. Este es el segundo episodio de la serie sobre Ursula K. Le Guin, la escritora de ciencia ficción que falleció en 2018. En el episodio anterior de esta serie hablamos sobre el libro de Los Desposeídos, publicado en 1974 y que ganó el premio Hugo y el premio Nebula, que obtener ambas distinciones por una misma novela no ha sucedido de manera frecuente en la historia de la literatura. Y este libro del que vamos a hablar hoy se llama La mano izquierda de la oscuridad. Se publicó en 1969 y fue el otro libro por el que Ursula Le Guin obtuvo los dos premios. Es decir, este se publica 5 años antes de Los Desposeídos. La mano izquierda de la oscuridad es una historia que trata sobre Genli-A, que es enviado al planeta Geden desde la Tierra. Este planeta es conocido por su clima tan atroz, sus temperaturas tan bajas, y de hecho se le conoce con el nombre de invierno. Y el propósito de su llegada al planeta es hacer contacto con sus habitantes y proponerles unirse a la Liga de Planetas, conocida como el Ecumen. Es decir, él es un diplomático que lo que quiere es establecer una relación, digamos, intergaláctica, una especie de relación cosmopolita con todos los planetas del universo. Y en ese sentido, quizá el personaje de Shebek de Los Desposeídos tiene bastantes similitudes con Genli-A, porque él también se traslada de Anarres a Auros para establecer relaciones con el planeta. Aunque en esta novela también se habla de dos planetas diferentes, igual que Los Desposeídos, aquí no se explica tanto la dicotomía existente entre ambos o el conflicto constante. Pero es importante saber que toda la historia de la novela va a estar basada en el planeta Geden. Es decir, la misión de Genli-A es conseguir que el planeta se una a la Liga de los Mundos, como se llama. Y para ello lleva 2 años en la capital del país de Karhid, intentando que el primer ministro Derem Stuyven va a ser el otro personaje importante de la novela. Lo que quiere es que le consiga una cita con el rey Argaven. En este país se lleva a cabo una monarquía absolutista. Pero la entrevista con este rey le demuestra que es imposible llegar a cabo negociaciones con él. Entonces Stuyven, que es el que le ayuda a Genli-A a tener a cabo la entrevista, es acusado de traición y tiene que exiliarse. Entonces Genli-A, al ver lo que sucede, la hostilidad que recibe en este país, se va a Orgoren, que es el otro país grande. Tenemos Karhid, dominado por el rey Argaven, y Orgoren. Son los dos planetas, Karhid y Orgoren, donde Stuyven ha tenido que exiliarse. Es importante decir también que el libro comienza con un testimonio personal de Genli-A en el que dice lo siguiente, abro comillas: la luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes en Kemer. Kemer es importante, luego hablaremos de eso. Como manos unidas, como el término y el camino. Y finaliza diciendo: escribiré mi informe como si contara una historia, pues me enseñaron siendo niño que la verdad nace de la imaginación. Aquí hay cosas muy interesantes. El hecho de que narre su informe como una historia sirve para embellecer la narrativa, que será esencial para el lector, en vez de redactar un simple informe que podría ser más aburrido. Y por otra parte, él es consciente de que lo que va a contar sucede como él lo percibe a través de su mente, a través de sus sentidos. Entonces, aquí se puede extrapolar también la idea de que lo que está narrando no es la realidad objetiva como realmente existe, sino a través de sus percepciones. El Kemer, lo explicaré más adelante, pero es una de las peculiaridades que se tiene en este planeta, en el planeta Geden. Digamos que los gedenianos, como se le denomina a los habitantes del planeta, tienen una particularidad que los hace únicos. Los habitantes son hermafroditas, es decir, adoptan uno u otro sexo exclusivamente en la época de celo, que es la denominada Kemer. Kemer es la época de celo. En el planeta, en el país de Karhid, hay contacto con Stuyven, que es el alto cargo que le mostrará lo diferente que puede llegar a ser una sociedad donde no existe una diferenciación sexual. Es decir, Stuyven, que se ha exiliado, Genli-A luego va tras esta persona y establecen una relación que va a ser fundamental para el devenir de la trama de La mano izquierda de la oscuridad. Gran parte de la novela es una exploración de una sociedad neutral, hermafrodita.
una sociedad en la cual el conflicto sexual no desempeña ningún papel. Posiblemente una de las afirmaciones más interesantes de esta historia, junto con las diferencias entre la monarquía absolutista y una sociedad burocrática como luego Jellier ve que es Karl Hyde, es el hecho de que Ursula Le Guin explica que en un mundo así no existiría una historia de guerra, no se darían unos conflictos universales como han sucedido en el planeta. Recordemos que esta novela es publicada en el 69, en plena Guerra Fría, 2 décadas y media después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Según la escritora Le Guin, al faltar un profundo sentido de la dualidad entre hombres y mujeres implícito en las marcadas divisiones de sexo, a los guedenianos les faltaría un componente necesario del nacionalismo, es decir, no se pueden organizar grandes masas de personas para luchar frente a otra nación. Sí que hay algunos conflictos más esporádicos que van sucediendo a lo largo de la trama, pero esta idea de crear una idea arraigada en el sentimiento de las personas a través de los medios de comunicación, utilizar la virilidad masculina para llevar a los soldados al frente y morir a miles de kilómetros de su hogar, según Le Guin, en esta historia no sucede. Esto es importante porque digamos que el individualismo, el egoísmo no tiene cabida en esta novela en un principio, al menos en el imaginario colectivo. Luego, viendo a través de las páginas, veremos que sí que existen personas que tratan de usar sus alianzas de poder para seguir escalando y que exista una diferencia de clases que en un principio parece invisible. Digamos que los guedenianos tienen un elaborado sistema de prestigio social en el cual los individuos realizan sutiles maniobras para asegurar su posición. Esto queda más claro en Orgoren que en Karl Hyde. Es complicado diferenciar los diferentes países, pero bueno, Orgoren es el que está dominado por una esfera burocrática, y Karl Hyde es el que tiene una monarquía absoluta. Entonces en Orgoren, como sí que es posible escalar posiciones, pues se realizan diferentes tramas, maniobras secretas para ir incrementando posiciones. Digamos que aquí la demonización de los otros es artificial y temporal, las alianzas van cambiando continuamente y Jellier se ve envuelta en muchas de ellas. Las costumbres culturales que prevalecen están determinadas y protegidas por la siguiente división más clara entre grupos, que aquí tiene que ver con la geográfica y la climática. El hecho de que el invierno sea tan atroz lo que hace es que gran parte de los habitantes permanezca en los hogares todo el tiempo, pero debido a la falta de recursos tampoco tienen un sistema de calefacción muy, muy avanzado. Y esto es algo que le sorprende mucho a Jellier. Pero a lo largo de la novela es interesante porque hay una parte fundamental que transita sobre el hielo. Es una marcha no recuerdo si era más de 2 meses, en la que Jellier y Straven van a través de la nieve. Esa parte del libro es fundamental para entender la realidad que tiene lugar en el planeta Geden, cómo se relacionan las diferentes personas. Es interesante también el hecho de cómo la escritora relata el número de calorías que van ingiriendo, lo que queda por llegar, el esfuerzo físico de ambas personas, luego sus conversaciones en la tienda de campaña, etc. Pero bueno, volviendo al tema del planeta, hay naciones y diferentes lugares y sociedades. Existen, como he comentado anteriormente, incursiones de bajo nivel, de valor indeterminado, que preservan un sentido de hostilidad y división que es útil para propósitos de políticos internos. Pero no existe esa idea de querer conquistar una nación, es decir, existen las escaramuzas, los conflictos bélicos a escala mínima, pero el imperialismo o el colonialismo no tiene cabida en este planeta. Esta es una de las obras que, al ser publicada en los años 60, durante las revueltas estudiantiles, el surgimiento de los movimientos feministas modernos, el colectivo LGTBIQ+, los movimientos antirracistas y demás, es interesante para entender el paradigma de entonces. Es una obra maestra de la ciencia ficción y de las escrituras feministas, debido a que se exploran temas como la arbitrariedad, la diferenciación entre los géneros, la inutilidad de la guerra y los sutiles juegos y maniobras para alcanzar una posición de prestigio social.
Y esto, todo esto es en plena Guerra Fría, durante épocas posteriores a las guerras coloniales y demás, ayudó también a sentar discusiones sobre feminismo y fluidez de género. Eso se puede ver en el documental que está en Filmin, que es sobre Ursula Le Guin, creo que fue publicado en 2019, un año después de su muerte. Y explica el contexto en el que salen los desposeídos, se publica también La mano izquierda de la oscuridad, este libro. Entonces es importante no solo para... no es solo una historia muy entretenida de leer y que ofrece perspectivas filosóficas interesantes sobre el tema del género neutro y cómo una sociedad podría llevarse a cabo con esta idea, sino también por el hecho de que ayudó al crecimiento de diferentes movimientos en aquellos tiempos. Las inclemencias del tiempo, como he comentado, son fundamentales y en lugar de librar batallas con las armas, los gedenianos luchan para obtener el prestigio social. Es una novela de ciencia ficción que, a pesar de que el protagonista Lee viaja a otro planeta, no se centra en los viajes interespaciales ni existen otras razas alienígenas. Básicamente, Lee es un diplomático terrícola que lo interesante también de la novela es que él, viniendo de la Tierra, se dará de bruces contra un muro una y otra vez intentando aplicar la lógica terrestre y particularmente su razonamiento masculino a una raza que piensa de forma distinta. Y este contraste entre una población hermafrodita y una sociedad dividida entre hombres y mujeres queda bien patente en las conversaciones que tiene con Straven, el exiliado que es perseguido para ser asesinado por el rey de Argaven. Las conversaciones que tienen se centran sobre todo durante su empresa a través del hielo, como comenté anteriormente. Y por tanto es interesante la importancia que tienen estos encuentros. Digamos que esta novela, más que de acción, a pesar de que hay momentos muy, muy intensos, muy dramáticos, que no quiero desgranar en este episodio, me gustaría que leyeseis el libro por vuestra cuenta, pero más bien es una historia filosófica que nos hace replantearnos nuestras relaciones con las demás personas. Nos obliga a cuestionar las ideas preconcebidas que damos por sentado cuando nos comunicamos con otros miembros de la sociedad. Pero fundamentalmente nos hace reflexionar sobre las relaciones de género y sobre si estas son de verdad tan rígidas como creemos o han sido creadas a través del condicionamiento social que hemos sufrido durante toda nuestra vida. Yo personalmente es un libro que recomiendo fervientemente. A mí me gustó más Los Desposeídos. De hecho, los leí seguidos, primero Los Desposeídos y luego La mano izquierda de la oscuridad. Un amigo mío me hizo una conclusión muy interesante. Dijo que ambas historias son prácticamente como si fueran dos libros consecutivos porque tienen similitudes, como he dicho antes, el tema de una persona que viaja de un planeta a otro, tratar de conocer las culturas, establecer contactos, aunque sí que es verdad que en Los Desposeídos, digamos que existe la batalla constante entre Anarres y Urras, mientras que aquí entre la Tierra y el planeta, a pesar de que existe escepticismo para unirse a la Liga de los Mundos, no hay una enemistad tan ferviente, seguramente por la distancia geográfica y también por, como bien explica Le Guin, es que en el planeta Gede no existen las grandes guerras, ¿no? El nacionalismo no está arraigado según ella, porque la sociedad es hermafrodita. El tema del Kemer, ya para terminar, es fundamental y de hecho, debido a que el Kemer sucede, que es cuando las personas están en celo y se pueden transformar, digamos, en macho o en hembra. En ese momento, que sucede una vez al mes, debido a que están más de 2 meses en la nieve, Yen Liei y Straven, obviamente surgen tensiones sexuales en ese momento. Y también es interesante cómo eso es narrado por Ursula Le Guin. Y para finalizar diré que los personajes son cambiantes, se nota mucho a través de la narrativa cómo el frío les afecta de una manera tan brutal, el tema del agotamiento, la falta de recursos y demás. Entonces, para terminar este episodio, diré que yo creo que es una historia fundamental como ensayo filosófico y escritura de ciencia ficción.
Así que aquí termino el episodio y ya para acabar el último sobre Ursula Le Guin hablaré sobre otras historias cortas que ella ha escrito.